Iniciamos con un nuevo episodio de Otra Perspectiva Podcast, un espacio de análisis y reflexión de la política y la actualidad nacional e internacional. Síguenos en nuestras plataformas de YouTube, Facebook, X, Spotify e iVoox. Soy Julio Fernando Melgar. Bienvenidos. Bienvenidos a este segundo episodio de Otra Perspectiva Podcast. Hoy estaremos conversando con una persona que es guatemalteco, académico, al cual le tengo mucha estima y quisiera agradecerle por participar y ser parte de este segundo episodio. Hoy nos acompañará el doctor Virgilio Álvarez. Él es académico, investigador, fue director de Flaxo, ha sido consultor nacional e internacional y hoy pues ya tiene algunos años de estar viviendo del otro lado del charco o del otro continente en Europa. Entonces, Virgilio, primero te quiero agradecer por tu disponibilidad de tiempo, de querer compartir algunas ideas, algunos datos, algunos elementos que yo creo que es importante que en Guatemala, en Centroamérica y en Mesoamérica se pueda tener como referencia de qué es lo que está pasando políticamente en Europa, qué coyuntura hay en estos momentos en Europa, sobre todo por los resultados electorales que se dieron en el Reino Unido, en Francia, derivado de las elecciones que hubieron hacia el Parlamento Europeo. Así que, ¿estás en dónde hoy, Virgilio? Ahora actualmente estoy de vacaciones en Suecia, En Suecia. donde es mi ¿Estás familia. radicado? Sí, ahora yo resido, por cuestiones de trabajo de mi compañera, resido en Inglaterra. Entonces tengo, digamos, una mediana vida por estos lados, aunque por las mismas condiciones de trabajo de mi compañera, yo no tengo una vida laboral permanente. Eh, Ah, entonces, sí, bueno, eso me permite tener un poco atención a lo que está pasando en el mundo, etcétera. Estoy retirado, pues, de la vida profesional completa, ¿no? Hago algunas consultorías, algunas cosas. Estoy por presentar un par de libros en Guatemala en el mes de septiembre y octubre. En eso andamos, ¿no? Más o menos, y siempre reflexionando un poco la política vinculada a Guatemala, a partir, en general, de la revista de opinión y cultura Gaceta, que es la que hemos promovido desde hace 7 años. ok, correcto. Entonces ahí estaremos atentos cuando estés aquí en septiembre y octubre para poder conocer tus libros, ¿verdad? Y que también podamos tener esa posibilidad de que nos des elementos de qué es lo que estás presentando en dichos trabajos. Pues es un gusto, Virgilio, que podamos participar y dialogar. Y efectivamente yo creo que en el hecho de que estás, digamos, siempre también activo en la parte académica, en el análisis, también estás escribiendo, aparte de Gaceta, ¿estás escribiendo en otros medios? No, finalmente, desde hace un par de años decidí concentrar todo mi esfuerzo en Gaceta. Publico una columna semanal. Teníamos una videocolumna, pero realmente otras cuestiones. Estoy concentrado en un par de textos históricos, uno sobre Francisco Jiménez, que es el que se va a presentar en Guatemala, otro sobre Rafael Andívar, que esperamos presentar el año entrante, y algunas cuestiones más sobre cuento, pues para también abordar otras temáticas, ¿no? Esas son básicamente las obras que están en camino. Ah, excelente, excelente. Pues bueno, estaremos ahí atentos, Virgilio. Y bueno, vamos a aprovechar el espacio para poder abordar el tema. Yo te cuento que, digamos, estoy en este ejercicio que, digamos, no es lo común, pero finalmente nos animamos a generar también un espacio de análisis y de debate, no solamente sobre los temas de la coyuntura nacional, sino también internacional. Hemos estado iniciando esta primera temporada con una dinámica que es la que yo, digamos, quisiera abordar más adelante en cuanto al tema de cómo es importante que las diferentes fuerzas políticas, académicas, empresariales, le pongan atención a un dato que desde 2010 está marcándose con relación al tema del cambio de la dinámica de ese bono demográfico, al envejecimiento de la sociedad guatemalteca y frente a eso una serie de limitaciones o desafíos que hay.
Pero bueno, en ese ejercicio vimos importante que habláramos un poco también de la coyuntura y la coyuntura que tiene que ver mucho con el tema electoral en el caso de Europa. Tiene dos elementos, digamos, de antecedente. El tema de la victoria de las fuerzas de izquierda, tanto en el Reino Unido como en Francia. El tema también de la existencia o el crecimiento de las fuerzas de derecha, de la extrema derecha en Europa, que también tienen algún impacto en el caso de América Latina, en el caso de los Estados Unidos, y frente a ese proceso que también tiene otras características, como por ejemplo el caso de la victoria contundente de Morena en México, ¿no? Que también son como contrastes en esas dinámicas. Pero entonces creímos importante que, abordáramos un poquito esta situación de Europa que casi no se aborda en los medios locales, aquí en Guatemala, Virgilio, tú lo sabrás, también, digamos, en la Ujú. parte audiovisual o en la parte de algunos espacios de análisis político, realmente, digamos, no se habla mucho y tampoco conocemos, y tampoco digamos, nos tenemos que aprender un poquito también de qué es lo que está pasando en Europa. Entonces, qué mejor que tu persona, que de una u otra manera, pues, está en Europa, está en el Reino Unido, conoce y está enterado de qué es lo que está pasando. Hay además, entiendo yo, acercamientos o han habido referencias de actores en Francia y en otros países, de España, digamos, en cuanto a las luchas democráticas y progresistas. Y entonces, quisiéramos aprovechar esa experiencia de tu parte y esa vivencia que estás teniendo en este momento y, iniciar, digamos, en este caso, pasaron creo que el 9 de junio fueron las elecciones a nivel de toda Europa para el Parlamento Europeo, y que, digamos, lo que se reporta es que efectivamente hubo como un cisma en gobiernos en otros países de Europa, particularmente Francia, que implicó que disolvieran el parlamento y convocaran a elecciones anticipadas. Posteriormente, ese fenómeno también, entiendo yo, ocurre en el Reino Unido. En el caso de España, pues obviamente está gobernando el Partido Socialista Español, pero de igual manera ahí ganó el Partido Popular y otras fuerzas de derecha. Entonces, un poquito, digamos, sobre esa dinámica, Virgilio, la propuesta sería eh, que nos indiques qué pasó en Europa, qué pasó con estas elecciones del Parlamento Europeo, quién ganó, quién perdió, y cómo se entiende ese crecimiento de expresiones o de ciudadanos que respaldaron a partidos de extrema derecha en Europa. Mira, las elecciones del Parlamento Europeo vinieron a marcar definitivamente un quiebre en, en la lógica electoral en algunos países, básicamente en Francia, Italia y España. Eh, en realidad, a la población europea, el Parlamento le dice muy poco. ¿No? Ujú, Es como decir, haciendo un símil, qué le parece a la población guatemalteca de las comunidades rurales, cómo les parece la situación en las elecciones. No les dice mayor cosa. ujú. O Eso es el lo que Parlamento pasa. Centroamericano también. O el Parlamento Centroamericano. Entonces, la votación en este evento creció un poco más del 50% en casi todos los países. Eso hay que tenerlo en Ujú, cuenta. Es decir, casi uno de cada dos europeos con derecho a voto no se interesó por ir a votar. Bueno, ujú, lo segundo es que hubo un crecimiento real de las bancadas de la ultraderecha. Un crecimiento que se traduce en que se convierten en la tercera o cuarta fuerza del Parlamento Europeo, dependiendo cómo se vea. Son la segunda fuerza, son la tercera fuerza si se juntan las dos tendencias de la ultraderecha. Que hay dos tendencias, una que está encabezada actualmente, recientemente, por Polonia, y ujú, esta se van a llamar el grupo de los patriotas. En esta está incluida la ultraderecha española, Vox, y muy posiblemente el otro grupo de ultraderecha español, que se escape el nombre, que fue el que hizo su gran logro. ¿Mm? ujú, Es una ultraderecha estridente, como llega en Portugal. Entonces, ujú. en panoramas así muy concretos, la ultraderecha europea es la gran ganadora de este proceso del Parlamento Europeo.
no podrá decidir ni negociar posiciones dentro del gobierno europeo, digamos, ¿no? Pero tendrá una presencia muy fuerte, se hará escuchar, presionará y básicamente yo me agarro para esta reflexión un poco a lo que piensa Pablo Iglesias en España, que fue el fundador de Podemos y ahora tiene un canal de televisión eh, y un programa de noticias o de análisis político todos los días que se llama La Base, pero también el proceso alemán en el cual una fracción del partido de la izquierda alemana fue el que se impuso, pero les ganó muy por encima la ultraderecha. Entonces, ¿qué pasa con esta ultraderecha? ¿Por qué son ultraderecha? Son, en principio, posiciones antiderechos, y decimos, al decir antiderechos, son todos los derechos, no solo los derechos de las minorías, no solo los derechos el derecho al aborto, que ya en Europa es algo tan real y completo, sino que es también un rechazo a los derechos, por ejemplo, a la educación, ¿no? El derecho a la memoria, el derecho al debate, a la verdad, y por sobre todo son unas ultraderechas mentirosas que atacan específicamente a los partidos de izquierda y de centro izquierda, acusándolos de comunistas e inventándose multitud de acciones. De hagamos algo. También son aquellas de las que manejan el tema antiglobal, de la Agenda 2030. Claro, considerando que la Agenda 2030 es para defender a los gays, supuestamente, como decía Sandra Torres, entonces la Ujú, Agenda 2030 no tiene nada que ver, pero es que al final de cuentas niega el calentamiento global, ¿no? Niegan que exista una crisis ambiental y son xenófobos, es decir, están en contra de las migraciones. En una sociedad que, a diferencia de la sociedad estadounidense, cada vez es más vieja. Entonces, estos países necesitan trabajadores, ujú, una fuerza de trabajo que aporte, que desarrolle, porque cada vez van a necesitar a más gente produciendo y pagando ujú, impuestos. Pero el cinismo de estas ultraderechas es que están de acuerdo en que llegue el migrante, pero que llegue a escondidas, que no tenga derechos, que no tenga derecho a educación, a escuela, a nada, pero que sí va a consumir, que sí va a trabajar de barato y que sí va a trabajar gratis. Entonces, Se podría esta decir que es ultraderecha, como un doble discurso en el tema antimigrante, es decir, no necesariamente están en contra, pero no garantizándole derechos a una migración, digamos, regular. sí, ellos, lo que pasa, y vamos al hablar de esta fracción de la izquierda que se acaba de salir del partido de la izquierda alemana, podemos entender un poco más el discurso. Ujú, Lo que pasa es que el discurso de la ultraderecha es los extranjeros nos vienen a robar nuestro trabajo. ujú, ¿Ah? En realidad, sí es cierto que en algunos países la fuerza, el extranjero ha llegado a abaratar la mano de obra. ¿Mm? ujú, La migración abarata la mano de obra. Entonces, y además, como tienen necesidades, como requieren, ellos quieren trabajar, hacen cualquier esfuerzo por trabajar. El migrante en ujú, cualquier parte del mundo es un trabajador eficiente. Precisamente dando un salto a Guatemala, hay una chica, no recuerdo el nombre, que presentó un libro sobre la migración náhuatl en Guatemala en el momento de la ajá, conquista, básicamente los tlaxcaltecas. Bueno, ajá, los tlaxcaltecas son realmente los que ganan la conquista, son los conquistadores, porque conocían los pueblos indígenas, conocían sus tradiciones. No fueron los españoles eran un puchito y a eso los hubieran acabado quichesca, chiqueles, no digamos los mexicas. ¿No? A ellos, es decir, ujú, la conquista, lo demuestran varios autores, la conquista se debe a que los tlaxcaltecas estaban enfrentados a los mexicas y en consecuencia dijeron, bueno, viene este que es nuestro aliado y ellos resultaron haciendo todo el trabajo. Bueno,
En Europa es casi lo mismo. Son estos trabajadores los que están realmente enriqueciendo a Europa, ¿no? Porque Ujú. a diferencia también de la migración a Estados Unidos, los migrantes africanos no envían remesas, sino que se dedican al consumo, se traen a la familia, a la mujer, a los hijos. Entonces, no hay Inyectan la propia economía de los países europeos. exactamente. Entonces, esto sí afecta en buena medida al trabajador local, ¿ya? Aunque Ujú, no en la medida en que se explica. Pero bueno, entonces, bajo esas condiciones es que la ultraderecha gana arrasadoramente en Francia, ujú, gana arrasadoramente o con muy buen porcentaje en Alemania. Y en ujú. España ganan las dos fuerzas con una presencia que no tenían antes. En Ahí fue el Italia Partido también se Popular y posiciona, Vox. claro, en Italia Ujú, también se posiciona con fuerza, y entonces tienes un fenómeno que sí va a incidir en la visión europea. Pero el gran problema no es la ultraderecha. El gran ajá. problema, y es lo que yo he escrito en algunas partes, es la derecha europea. La derecha europea, para ganar posiciones, se ha ultraderechizado, Bueno, ha tomado las demandas de la ultraderecha para quitarle votos, ¿no? y digamos Entonces, un poquito que los guatemaltecos que tenemos un poquito a veces de referencia en la parte política que tenés como referente a España, ¿verdad? ¿Crees que, digamos, entiendo yo que obviamente hay un componente fuerte de esa extrema derecha que ciertamente es más votada que no, digamos, en el caso propiamente del Parlamento Europeo, pero de igual manera está el Partido Popular, que también es una derecha. Y entonces, al final, ¿crees que vaya a haber alguna posibilidad de que, lleguen, digamos, a articularse? ¿O hay diferencias que efectivamente, digamos, no hará que esto pueda tener, coaliciones o concertaciones de plenamente derecha en otros países de Europa? Como hoy, por ejemplo, lo vimos en Francia, que, digamos, bajó y quedó en tercera fuerza en una segunda vuelta electoral. a ver, mira, es que lo que pasa es que la ultraderecha simplemente hace el trabajo sucio para la derecha, ¿no? La derecha Ujú, es la que levanta el discurso, es la que amenaza, es la que ataca, pero al final de cuentas quien sale ganando es la derecha y se queda con su discurso, ujú, ¿no? Vox, por ujú, ejemplo, llama al PP, al Partido Popular, la derechita cobarde. Pero si ujú. tú ves, hablando de España, que es lo que más cerca tenemos, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues es una Ujú, ultraderechista. ¿Ah? Es decir, es decir, en Madrid es una actitud de ultraderecha. Y la ultraderecha es también neoliberal. ¿Mm? ujú, Entonces está en correcto. contra de poner impuestos a las grandes empresas. Es decir, están totalmente defendiendo los principios de la derecha de una manera más brusca y tosca. La derecha lo hace callándose la boca. Por ejemplo, von der Leyen, la presidenta de la Unión Del Europea. Parlamento Europeo. Ella es realmente de una actitud ultraderecha, ¿no? Es más, Virgilio, ¿y hasta quiénes están insinuó, votando? Ajá. dime, No, pero es decir, von der Leyen insinuó de que podía hacer una alianza totalmente con la ultraderecha italiana con tal de ella continuar siendo la presidenta, presidente. ¿no? ¿Y quiénes No quiénes lo están va a votando? necesitar, Ajá. no, ¿Quiénes no lo están va a votando? necesitar. ¿Quiénes están votando a esa extrema derecha? ¿Son los jóvenes? Bueno, Eh, por el otro lado, esta extrema derecha es votada mucho por los jóvenes y la clase ujú, trabajadora, ¿no? Es decir, en el discurso de los grandes medios se ha insertado, se ha justificado las demandas y las propuestas de la ultraderecha. Y en consecuencia, la gente, es decir, digamos, los medios en lugar de cuestionar su discurso, los presentan como un riesgo, un peligro, pero lo defienden. ujú, Ese discurso, en buena medida, es defendido especialmente por los grandes medios de comunicación, que es una derecha mediática. Entonces, con ujú. esa, con esa correlación, con esa correlación, vos tenés una situación que Europa se ha derechizado.
y camina a ser ultraderecha, a fascistizarse. ¿No? Y hay un elemento final. Todos son a favor del armamentismo. Ujú, En todos los países de Europa y ahora con el crecimiento de la OTAN, hay una defensa permanente. La guerra viene, el cucu, el demonio, el diablo es Rusia, entonces hay que hacer grandes inversiones en ujú, armamento, lo que reduce recursos para el bienestar social. El estado de bienestar se ha acabado en casi todos los países, es decir, cada vez hay menos beneficios. En los únicos donde se conservan, digamos, aquellos beneficios del estado de bienestar son pues, los países nórdicos, pero Francia, ujú. España, Italia han perdido muchísimo. Dejemos de lado Inglaterra porque Inglaterra se salió de la Unión Europea y es un caso aparte. Pero terminando, entonces, Okey. las elecciones del Parlamento Europeo han sido unas elecciones en las cuales que ha quedado claro, clarísimo, el gran avance del pensamiento de la derecha y la ultraderecha. La izquierda ganó algo, un poquito, pero está en conflicto. ¿No? Y está en Ujú. conflicto porque se ha dejado robar las banderas. ¿Y cuáles son esas banderas? El derecho de los trabajadores al trabajo. Esta izquierda alemana, esta La decisión de la dignificación del izquierda trabajo. alemana, claro, esta decisión dice muy claramente que las izquierdas en Europa se han intelectualizado, hablan Ujú, solamente para la clase media, cuando el trabajador está sintiendo que le golpean, que le quitan el trabajo, pero no se lo quitan por culpa de los migrantes, como les dice la ultraderecha, se lo quitan porque hay una ujú. reducción de inversión, ¿no? Pero eso no se le dice al trabajador. Esa es la disputa que la izquierda no ha podido hacer en Europa. Y entonces es una izquierda también que cada vez es más vergonzante, cada vez se corre más al centro, ¿no? Y bue Los bueno, y socialistas además también me son más imagino de hay también derecha. más expresiones ¿Hay también qué? hay más expresiones, ¿Qué no te digamos, también en la izquierda que al final de cuentas se termina también como de fragmentar frente a ese, digamos, a esa demanda del electorado. Es decir, más que todo lo que tienes, ahí sí tienes varios momentos. En Portugal tú tienes una izquierda que se achicó, ¿no? En el segundo gobierno de los socialistas, que son ellos, son los socialdemócratas, Ujú. Lawfare es permanente también. Bueno, aquí estamos, Ahí perdón, está. ahí Así estamos. como en Guatemala se inventan juicios y se inventan delitos contra los operadores de justicia, en Ujú, Europa se inventan delitos contra los políticos, ¿no? ujú, ujú, Entonces, por ejemplo, al primer ministro portugués le inventaron que estaba aliado en una gran corrupción en la cual estaba inmerso su ministro de Finanzas, me parece. Eso fue una ujú, denuncia, digamos, un viernes, ¿no? ujú, El primer ministro dice, renuncio, ¿no? Yo me voy a defender afuera. Renuncia el lunes, se convoca a elecciones y a la semana se demuestra que él no estaba metido en nada. Pero ya se había hecho todo para que saliera del gobierno y ganó la, la derecha, las la elecciones. derecha. ¿No? Ujú, Entonces, mm, tú tienes una Europa derechizada, una Europa que cada vez desarma el estado, el estado de bienestar y hay un aumento permanente de la pobreza. Y si quieres, ahí entramos al segundo tema, las ujú. elecciones parlamentarias en Inglaterra y Francia, que son muy diferentes. Sí. El Yo ahí caso solo francés, para los que nos sí, escuchan, solamente tener como referencia, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, marcamos en el caso de, digamos, ya con toda esa coyuntura que tú nos has ido explicando, digamos, de cómo también hubo una en el caso de la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia, digamos, había un creciente. Digamos, hubo mayor respaldo de parte de la población hacia, en este caso, Reagrupamiento Nacional, que entiendo yo es el nombre de esta señora Le Pen, ujú, y que obviamente en la primera vuelta marcaban que habían ganado en 249 circunscripciones,
y aquí se ve el mapa, ¿verdad? Que vemos en la izquierda, ¿verdad? Que estaba completamente azul, pero finalmente después, a 8 días en la segunda vuelta, pues, cambia entre una articulación de izquierda, y de opción de centro del presidente Macron, y como ven aquí en el mapita, pues, obviamente cambió la correlación en cuanto al tema de que la izquierda fuera la primera fuerza votada, luego la fuerza centrista de Macron, y se quedó en como tercera fuerza el tema de esta, expresión de extrema derecha, ¿verdad? Pero digamos, eso es como el en el componente, ¿verdad? Pero, ¿cómo se entiende eso, Virgilio? Primero hay que decir que Macron convoca a elecciones por el triunfo arrasador de la ultraderecha en el Parlamento Europeo, para las elecciones del Parlamento Europeo. ¿No? Ujú, Es en el país donde más diputados puso la ultraderecha. Esto es porque Macron ha llevado una política totalmente neoliberal en enfrentamiento a los trabajadores y a los que la ultraderecha supuestamente defiende. Se ha ujú, ido quitando ese discurso fascista. El candidato que tenía liderando su grupo parlamentario es un tipo de un caedor bien, un hombre de buen hablar, amable. Entonces ya no era solamente para los trabajadores, sino para la clase media. Entonces Macron se convoca a elecciones de una manera mañosa, porque si era él el que había perdido la elección, lo que tendría que haber hecho era renunciar como presidente. ujú, Pero no, convoca a elecciones del Parlamento, disuelve el Parlamento en el que ya no tenía mayoría, pero tenía un alto número de diputados, 200 y algo. Y la propuesta, la idea es, aquí voy a reponerme o por lo menos voy a hacer creer que me repuse. ¿Qué sucede en Francia? Y yo lo vengo diciendo, en Europa la democracia es una pseudodemocracia. ujú, No hay representación de minorías. Entonces, en Francia hay un primer turno en el que participan todo el que quiera participar, pero se llega a un segundo turno en el que solo pueden participar los que tienen más del 12% de los votos. ujú. Si alguien ganó más del 50% de los votos, ya ganó la curul, La pero esos curul, fueron ajá. escasos casos. Digamos, fueron como 50 de la ultraderecha y como Ujú. 20 en la izquierda. No tengo los números exactos, pero Yo más o tengo el dato menos que en fueron esa. como 93 los que fueron en esa primera vuelta, y obviamente sí, la extrema derecha logró tener la mayoría que pasaba de 50. Sí, pero son más de 600 diputados. Ujú, Entonces, en la segunda vuelta, la decisión que toma la izquierda, liderada por Francia Insumisa, en la izquierda francesa, esta vez participa en lo que se llamó el Nuevo Frente Popular, ujú, participaron 4 fuerzas. Francia ujú, Insumisa, que era el más grande, el que ujú, más movilización tiene, el que tiene más claro un programa de izquierda, de modernización, de defensa del trabajador, de defensa de los derechos, ¿no? Seguidos del Partido Socialista, que hizo un pésimo gobierno con Hollande, ujú. y Okey. entonces, que fue lo que permitió el triunfo de Macron. Macron fue primer Ujú. ministro del Partido De Holanda. Socialista. Ajá, ¿No? correcto. Entonces, y es la derecha, es neoliberalismo. ¿No? Entonces, los socialistas quedaron muy abajo en las elecciones anteriores. El otro partido que integra esta alianza es el Partido Comunista, que es pequeño, pero tiene mucha presencia en varias comunidades, y Ujú, el Partido de los Verdes, que logró una buena votación para las ujú, europeas. Bueno, ujú, entonces, en ese espectro, cuando se va al segundo turno, la izquierda dice, donde no quedamos de segundo, nos ujú, retiramos. ujú. Es decir, le daban el paso a la gente de Macron. De Macron. No hizo lo mismo Macron abiertamente y acusa a Melenchon de que es el caos, ¿no? De que entre Ujú, Melenchon y Le Pen es la misma cosa. A ujú, pesar de eso, entonces la izquierda logra ganar la mayoría, la mayor cantidad de curules, ujú. 180 o 180, 190, pero no les da la 182, mayoría, sí, sí, fueron no les da la acá. mayoría, no les da la mayoría absoluta, ¿no? Ujú.
Sí, correcto. La segunda, la segunda fuerza es la ultraderecha. Y la tercera fuerza es Macron. Macron se repone, digamos, ¿ah? Se Sí. recupera, pero no llega a tener la cantidad de diputados o de representantes que tenía en la legislatura que él mismo disolvió. Ujú, Entonces, el gran perdedor es Macron. ujú, Pero entonces, ¿qué hace? Acá también hay que explicar. En Francia, a diferencia de los otros países de Europa, como hay un presidente con mucho poder, ujú, el primer ministro es el ejecutor de la política. Entonces, por ujú, eso, primer ministro y presidente tendrían que ser del mismo partido. ujú, Entonces, se llama cohabitación cuando hay un presidente de un signo político y un primer ujú. ministro de De otro otro signo. partido. Entonces, ¿qué Ujú, hizo Macron? ¿Qué ha hecho Macron en toda esta semana? Simplemente no ha hablado con la izquierda ujú. para que propongan un candidato a primer ministro. Y es una potestad del presidente, en este caso de Macron, de elegir el primer ministro, no es la Asamblea Legislativa. De proponerlo, pero la Asamblea Legislativa le puede decir que no. Ah, ¿No? okey, okey, ujú. Y ahí es Entonces, donde está el tema del tiene que, debate de que a quién le corresponde, si en este caso es a la izquierda proponer candidato o es la misma fuerza de Macron como una segunda exacto, fuerza porque para Macron poder entonces lo que está tratando es de conseguir una mayoría de votos, como nadie tiene la mayoría absoluta, la mitad más uno de los diputados, tener una mayoría simple. ¿No? ujú, Es decir, robarle votos a cualquier lado, ¿no? Entonces, sería un primer ministro débil, pero contrario a la voluntad de los franceses, que es que gobierne la izquierda. Ojo, aquí también hay un elemento. Los socialistas son una derecha vergonzante. mm, ¿No? Los socialistas franceses realmente son neoliberales, realmente son los que desmontaron el estado de bienestar, le hicieron el trabajo a la derecha. ¿No? Entonces ujú, Macron está tratando de romper la alianza de izquierda para que los diputados socialistas y verdes voten por el primer ministro de ellos. ¿No? Pero hasta ahora no hay ninguna propuesta. Piensa esperar hasta que pasen las Olimpiadas, es decir, hasta en agosto. ¿No? Mientras tanto, seguirá gobernando el mismo gobierno que hay sin tomar ninguna medida, tratando de romper a la izquierda. ujú, Desde mi perspectiva, si la izquierda no hace movilizaciones sociales para exigir que el primer ministro sea del bloque de la izquierda, Macron va a imponer un primer ministro de su signo. ¿No? La elección, ujú. ahora aquí sí Sí. tenemos una izquierda viva, una izquierda activa, tal vez la izquierda más activa de toda Europa, con posibilidades de ir transformando el modelo, con posibilidades, no es uno que sí que lo vaya Ujú. a hacer. La peor izquierda en toda Europa realmente ha de ser la alemana, ¿no? Es decir, Ya que no en este digamos la caso nórdica. Melechón sí representa una izquierda más articulada, más activa socialmente. Sí, con mucha claridad de la defensa de derechos, con mucha claridad ante todo de la paz, de la Ujú, negociación para alcanzar la paz en Europa, que no se vaya el dinero a la inversión en ujú, armamentismo. ¿M? Esa es digamos, la fuerza y la vitalidad perdón, de Entonces Melechón. ujú, Entonces, esto ha ido ganando mucho el apoyo de los jóvenes. A diferencia de ajá. otros países donde los jóvenes votaron ultraderecha, en Francia los jóvenes en buena cantidad están con la izquierda. Y ¿No? digamos, Es en ese más, escenario de la ¿sí? de la juventud, digamos, porque, digamos, en este caso, por ejemplo, Le Pen, que como siempre en el tema de la extrema derecha, digamos, desde mi perspectiva, hizo una sociedad con un joven que estaba promoviendo como primer ministro, que es este señor Sí. Bartela, que Ujú, al final de ujú. cuentas también generaba alguna atención mediática, tiktokero, entiendo yo, y otra referencia en las redes, que también generaba, entiendo yo, un tema de mayor, expectación en un voto joven. Y por Él el es otro el lado mismo, él es el mismo que iba de candidato al, al Parlamento Europeo, de cabeza de lista. okey, Él, okey, digamos, tratándole de lavar la cara a la ultraderecha, ¿m? ujú, Un hombre joven, pero que digamos que en buena medida
a lo que quiere captar es más a las clases medias, las mismas que votaron por Macron. Ujú. okey, okey. Chish la izquierda, chish la izquierda, chish los viejos, nosotros somos la nueva clase. Es decir, el primer Ujú, ministro de Macron tiene 32 años. ujú, Ujú. sí. La Y misma en edad que esa tenía Macron cuando lo nombran primer cuando lo ministro. eligieron, Ujú. sí. Y en esa Sí, dinámica, cuando lo, no, digamos no, cuando lo nombran primer ministro los socialdemócratas. okey, okey. Y en esa dinámica, porque, digamos, en algunos otros medios hay algunos juegos en esta referencia, como lo mencionabas, ¿verdad? De los votos de ese Frente Popular que tiene 4 fuerzas de izquierda, más las fuerzas de Macron, entiendo yo que también hay una dinámica de los republicanos, que es, digamos, como otra dinámica siempre de derecha liberal, que, digamos, de una u otra manera pueden jugar un equilibrio para establecer que efectivamente no sea la izquierda quien tenga el primer ministro, sino como lo señalabas, que sea Macron en alianza con otros actores los que finalmente, digamos, él salga victorioso en colocar a un primer ministro que sea más cómodo a su Sí, eso cercanía. es, eso es lo que definitivamente está pretendiendo, un gobierno en minoría, ¿no? Pero entonces Ujú. tendrá el rechazo de esta gran izquierda, Bueno, y en que sí ese es fuerte. debate digamos, de quién determine ser primer ministro o no, y que, digamos, también pueda debilitar a la izquierda, de todos modos, siempre Le Pen se queda guardándose para la elección 2027. ¿Crees Sí, es que eso le va a lo dar que más mucha fuerza gente a ella? dice, lo que Le Pen simplemente se quedó esperando para el triunfo de las presidenciales. ¿Ah? Ujú, Pero todo va a depender de cuán movilizada esté la sociedad francesa. Yo acabo de estar en París y realmente hay una fuerte movilización juvenil a favor de la Francia insumisa, es decir, ujú. el partido de Mélenchon. Hay una gran movilización y los comunistas Te estoy perdi tal vez solo está estamos perdiéndote realmente señal ahí, viviendo un Virgilio. momento de clímax político. Solo si pudiera repetir lo último, porque perdimos un poquito tu ¿Aló? audio. Sí, perdimos tu audio, si repitieras lo último. Ahora, Vas a tener que cortar este pedacito okey. hasta que No, volvamos. No sé si soy ajá. yo o sos vos. No, creo o traer la batería, porque sí se bajó la calidad de tu imagen. Ahí estamos, ahora ya te bueno, estamos aquí hablando con el doctor Virgilio Álvarez, conociendo todos estos elementos de cómo se encuentra, Europa en estos momentos, estos resultados que de las elecciones al Parlamento Europeo, pues, obviamente generaron una serie de cambios en otros países y en particular el Reino Unido y el tema de Francia, en donde, pues, a la luz de este crecimiento de fuerzas políticas de extrema derecha, encontramos que en el caso de Francia, un nuevo frente de izquierdas, de 4 izquierdas, se convirtieron en la fuerza ganadora y, juntamente con la fuerza centrista del actual presidente Emmanuel Macron y la extrema derecha, que finalmente, después de haber sido la que tuvo más votos en la primera vuelta, en la segunda ronda, pues, se convierte en una tercera fuerza con una cantidad de 143 representantes que no les permite, tener, la posibilidad de dirigir el gobierno en este momento en Francia. Em, y bueno, como lo mencionaba, el doctor Virgilio, estamos en ese proceso, ¿verdad? De que hay una serie de cuestionamientos sobre quién finalmente y cómo se va a articular, el gobierno en el caso de, Francia, en la suma de los votos que tiene tanto la izquierda, el centro y la derecha. Y entonces, ahí es un proceso que no es inmediato, tiene su tiempo, tiene su proceso, y que pasa primero por el hecho de que es el presidente, en este caso, el que tiene que mandar a llamar a la primera fuerza, más votada, y esta es la que tiene que presentarle un candidato, y no hacerlo, pues, obviamente la Asamblea Legislativa tendrá que ratificar o no a quién van a designar como ese enlace. Entonces, en esa, dinámica,
digamos, marca una experiencia bastante relevante en función de, determinar, eh, cómo es que logramos que, estas fuerzas puedan, tener, digamos, una mayor estabilidad, y una mejor conducción en el ejercicio del gobierno de Francia. Y bueno, la expectativa ahí se marca siempre porque, en el 2027 vienen las elecciones presidenciales y es posible, ¿verdad?, de que de una u otra manera, pues, a la luz de cómo se interpreten o cómo se manejen estos resultados, pueda avanzar nuevamente y esta vez sí, la extrema derecha, a través de este reagrupamiento nacional de la señora Le Pen, pueda ejercer el gobierno en Francia. Y bueno, y el otro elemento es el tema del Reino Unido. Estamos esperando que se pueda nuevamente conectar el doctor, Virgilio Álvarez para poder articular, este proceso de análisis sobre qué es lo que está pasando en Europa. Estamos haciendo las conexiones para que esto pueda suceder y denos unos segunditos porque sí se cayó completamente la señal, del doctor Virgilio Álvarez. Bueno, y entonces, el otro elemento que íbamos a presentar es el del cambio en el Reino Unido, en donde de igual forma, derivado de los resultados que se dieron en la elección del Parlamento Europeo, pues, el primer ministro, que era del Partido Conservador, una característica importante de este primer ministro es que es uno de los personajes más ricos del Reino Unido, de ascendencia hindú, quien, después del descalabro del señor Boris Johnson, es quien asume el control del Partido Conservador y, por lo tanto, se convierte en el primer ministro en el caso del Reino Unido. En estos 2 países, digamos, sus sistemas de gobierno son bastante variados. En el caso del Reino Unido, es un sistema, parlamentario, es el modelo real del modelo parlamentario. Ahí hay un rey, una monarquía, y es el parlamento el que con el proceso de sus resultados electorales son los que designan a el jefe de gobierno, que en este caso le denominan el primer ministro. En este caso, de igual forma, digamos, la sorpresa que se generó en el caso de este país es de que el Partido Laborista, eh, es el que asume, el mayor respaldo popular, después de 14 años de gobiernos conservadores con diferentes primeros ministros conservadores y, es el Partido Laborista el que logra tener, una mayor cantidad de votos, que inclusive, le marcaron al señor Keir Starmer, la posibilidad de que hoy sea el primer ministro en el Reino Unido. Y, digamos, en cuanto al tema de los resultados, aquí ustedes pueden observar, se ve una gran diferencia y crecimiento de ese voto de castigo que le dio el electorado, británico al Partido Conservador. Aquí de este lado en la izquierda vemos el resultado de un mapa azul, conservador y rojo en el 2019 y como vemos en el caso del 2024 2 cosas, que son, digamos, relevantes. Uno, pues, obviamente, que es el Partido Conservador el que logra tener el mayor respaldo, de parte de los ciudadanos, en minoría, y es en el peor resultado que obtiene el Partido Conservador después de Margaret Thatcher, que fue la que predominó mucho la política británica, es el peor resultado que obtienen a nivel de su representación en el Parlamento. Surge una tercera fuerza que le llaman los liberales democráticos, que también es una fuerza, digamos, de derecha, pero de igual manera también hay una primera aparición de, un partido de extrema derecha, digamos, casi similar en el caso de Le Pen en Francia, y que es el tema del otro elemento, característico que en este momento se observa en el Reino Unido, ¿verdad? Entonces,
Ciertamente hay un avance, significativo de la izquierda, porque, asume el gobierno con una contundencia de 412 representantes en la Asamblea Legislativa, duplica de 202 que tenía en el 2019, se convierte en la primera fuerza con la mayoría absoluta de 412, representantes. Y, obviamente, el gran perdedor, como lo señalábamos, es el Partido Conservador, que de 385, solamente obtiene 125 legisladores. Pero en este punto amarillo, aparecen los liberales demócratas que de tener 4, llegan a tener 71 representantes. Y luego aquí en este componente, em, celeste, que aquí se ve, pero es mínimo, pero son 5 representantes de la extrema izquierda, de la extrema derecha, perdón, que, logran tener, digamos, por primera vez una representación en el parlamento británico. Entonces, en esa dinámica, digamos, hay un tema de desafíos en cuanto al tema de este primer ministro que es electo por el Partido Laborista, em, que es Keir Starmer. Él es un abogado, fue fiscal. Es interesante un poquito en el paralelismo guatemalteco, porque fue fiscal del Reino Unido. Y, después de haber terminado ese ejercicio público como fiscal, se convierte en un abogado en materia de derechos humanos y posteriormente de las elecciones en el 2017 salta a formar parte del Partido Laborista juntamente con el líder anterior de este partido, que también abandona y renuncia luego de perder juntamente con el Partido Conservador, con el señor Boris Johnson, y la elección, en cuanto al tema del control del gobierno en el Reino Unido. Pero bueno, pero entonces ahí él asume este ejercicio como cabeza y líder, parlamentario del Partido Laborista. Las críticas que se les establecen y se le señalan es que, digamos, es un personaje que no genera mucha pasión, que no es muy carismático. Sin embargo, en disciplina, en contundencia, logra ir generando una serie de demandas que, como ya lo mencionaba Virgilio en el inicio, este, digamos, demandas de la clase trabajadora, y aparentemente estos elementos son los que le generan mayor confianza al votante británico, que es el que le da un espaldarazo completamente, en este proceso, de elecciones anticipadas, que permitió este resultado, ¿verdad? Que tuvieran una mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, que es lo que se le denomina oficialmente a la Asamblea Legislativa en el Reino Unido, y que superara los 326 escaños que necesitaba para tener una mayoría. Hoy, obviamente, los críticos, lo que están señalándole en este caso al Partido Laborista y a Sterner es que efectivamente, como lo marcaba el doctor Virgilio, digamos, el voto que obtuvo el laborismo fue básicamente como un voto de castigo al Partido Conservador, pero que no necesariamente nace de una entraña de una organización, viva, activa, de parte, digamos, de las fuerzas de izquierda del Partido Laborista, como en el caso de lo que nos estaba explicando el doctor Virgilio Álvarez en relación al tema de la izquierda francesa, ¿verdad? Que sí es una izquierda activa, permanente y que está generando reivindicaciones de una manera orgánica. Entonces, los críticos están marcando en este momento que, este, digamos, haya alguna debilidad en cuanto al tema de que ese respaldo popular, si tanto el Partido Laborista como el primer ministro no, generan reformas inmediatas que, demanda particularmente la clase trabajadora, pues ese respaldo popular, de igual manera, también se le puede ir reduciendo de una manera, bastante fugaz, y que ese es el tema y ese es el desafío que de una u otra manera representa. Pero bueno, ese es el ejercicio y ese es el punto que hoy tiene Europa, y yo creo que es fundamental que, digamos, no perdamos de vista.
Intentaremos posteriormente tener una nueva oportunidad de contacto con el doctor Virgilio Álvarez para poder terminar de conocer un poquito también qué impacto va a tener en esta correlación de fuerzas. Hoy explicaba el tema de la cumbre de la OTAN, ¿verdad? Que también tiene que ver mucho con este elemento armamentista que él señalaba que levanta mucho las fuerzas de extrema derecha y que recientemente, el día de ayer, pues algunos cables internacionales señalaban la reunión que tuvo el primer ministro del Reino Unido con John Biden, el presidente de los Estados Unidos. Y obviamente, más allá también de esta dinámica, creo yo que el desafío que nos queda es cómo tendrá un impacto este comportamiento electoral, en el caso de Europa, hacia las elecciones que ocurrirán en noviembre en los Estados Unidos, en donde, pues, obviamente está ese debate si los demócratas o en esa agenda también conservadora de Trump, de Donald Trump, logra convencer y, seducir a los diferentes votantes de los Estados Unidos y que él se convierta nuevamente en presidente de dicha nación. Así que estamos llegando al final. Lamentablemente ya no se pudo conectar el doctor Virgilio Álvarez, pero queremos agradecerles por la atención que nos hayan dado ustedes este día en poder conocer este proceso de coyuntura de Europa, que es fundamental que lo tengamos presente. Está marcando referencia, como lo marcaba el doctor Virgilio Álvarez, ese contexto de esa Europa derechizada, pues tiene elementos y efectos de qué es lo que pueda suceder en nuestros países. Obviamente, marcando las distancias, porque efectivamente hay demandas en otros países de reducción de derechos, pero en Guatemala ni siquiera todavía tenemos un pleno goce de derechos básicos como la educación, como la salud, la alimentación, y que esa es una parte, digamos, del desafío que tenemos como país y que todavía nos deja en esa línea de un país subdesarrollado. Pero bueno, eso seguiremos debatiéndolo en los siguientes episodios de Otra Perspectiva Podcast. Por hoy es el final, agradeciéndoles siempre por su atención, por su tiempo. Estamos abiertos a sus críticas, a sus comentarios, a sus temas y esperamos que nos sigan escuchando en un siguiente episodio de Otra Perspectiva Podcast. Así que Vernos en otro episodio de Otra Perspectiva Podcast. Síguenos en nuestras plataformas en YouTube, Twitter, Spotify e iVoox. Nos escuchamos pronto y recuerda que la vida es ahora y aquí mismo.